del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Este miércoles nos reúne una sesión más del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, con la participación en un par de minutos más del maestro Andrés Covarrubias Añorbe, quien estará a cargo del tema Derecho Humano a la Alimentación en México. Como siempre, agradecemos la participación de las autoridades que esta mañana nos acompañan, del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, así como también agradecemos, como siempre, la participación de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, y por supuesto a todas, todos y todes quienes nos acompañan de forma virtual. Para iniciar, me gustaría que escucháramos unas palabras del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Por favor, doctor. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Sara, por tu presentación. Como siempre, es un gusto saludarles a quienes nos acompañan. Saludo con mucho gusto a la doctora Karen García Curiel, coordinadora del doctorado, y también a la coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, la doctora Pamela Lili Fernández, así como al secretario ejecutivo de la comisión, a nuestro ponente, por supuesto, el maestro Andrés Covarrubias Añorbe, así también a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos en este foro permanente, que ha sido muy importante para nosotros para la exposición de temas que son fundamentales para alcanzar un nivel adecuado de disfrute y de respeto de los derechos humanos, tanto por el foro que aquí nos acompaña como allá donde podamos llegar de manera sincrónica con nuestros contenidos que vamos acumulando en nuestras páginas sociales y que están a disposición permanentemente de todo el público que allí nos visite. El día de hoy, hablar del derecho humano a la alimentación en México, pues no es poca cosa. Desde hace años ya se viene hablando de una crisis severa, sobre todo desde el tema de los mercados, de la necesidad o la realidad que tiene a México como uno de los principales exportadores de granos básicos en el mundo, y que muchas veces eso convierte el territorio nacional en un mercado mucho más costoso para los locales, muchas veces irónicamente, que para los mercados extranjeros. El tema de priorizar la alimentación en México, la autosuficiencia no está garantizada, y sin embargo sí vemos que ha sido una política prioritaria el tema de la exportación, sobre todo a nuestros principales socios comerciales del norte. Esto, creo yo, sin el debido cuidado de priorizar la suficiencia en el territorio nacional. Y bueno, a esto debemos sumarle otras condiciones que limitan la producción primaria en México, que tiene que ver con los efectos del calentamiento global, que tiene que ver con la crisis hídrica, que tiene que ver fundamentalmente también con la crisis económica, que de esta derivan crisis de distinta naturaleza y provocan un estrés social eh, muy complicado, muy complejo, y cada vez vemos más que en las zonas rurales se encuentra las personas migrando y concentrándose a las capitales de las entidades, en donde se pueden encontrar diferentes tipos de ingreso, y parcialmente o de manera paulatina vemos también que hay un abandono de estos sectores de producción primaria que pueden ser la clave. No digo que sea la clave, pero pueden ser unos elementos que nos ayuden a precisamente batir la crisis alimentaria o la autosuficiencia en México. No sé si esta sea el objetivo de la disertación del maestro Andrés,
Simplemente quería también poner esta perspectiva sobre el debate que iniciará y que seguramente nos dejará mucha claridad sobre el tema, aunado pues a la crisis económica que vive el país y que ha convertido también a gran parte de la población en un sector vulnerable en temas de acceso a la alimentación, que es fundamental para todo lo demás. Entonces, por todo ello, me parece a mí que es un tema pertinente. Como siempre, agradezco la participación de nuestro ponente. Estaremos atentos escuchando sus reflexiones respecto del tema y les saludo con mucho gusto desde la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, y ahora pedirle a la doctora Karen Dalina García Curiel nos pueda compartir un mensaje también. Claro que sí, Sara, con mucho gusto. En primer lugar, buenas tardes a todas, todos, todes. Agradecer en primer término al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la comisión, por su valiosa colaboración, su esfuerzo para consolidar este seminario permanente. También al maestro Juan Miguel Salcedo por esa coordinación, esa vinculación que tiene con esta Universidad de Guadalajara para lograr estos objetivos en este seminario. En nombre del rector Dante Jaro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y del secretario académico, doctor José de Jesús Chávez Cervantes, agradecer y dar la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, donde el día de hoy contamos con la ponencia del maestro Andrés Covarrubias Añorbe, con el tema del derecho humano a la alimentación en México. Un tema por demás súper importante, vigente, como todos los demás temas que hemos estado desarrollando en este seminario permanente, pero sin embargo la alimentación como un derecho humano fundamental reconocido por diversos instrumentos jurídicos internacionales y también aterrizado aquí en México, reconocido en nuestra Carta Magna en el artículo cuarto, tercer párrafo, donde nos menciona que todas las personas tenemos derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Es un tema bastante controversial, como ya se nos adelantó el doctor Prieto Godoy, donde a pesar de que nosotros, México, tenemos suficientes herramientas para producir nuestros propios alimentos, no se quedan la mayoría aquí, ¿no? Que son exportados, lo que genera que los costos se incrementen y que nuestras infancias y nuestros adultos mayores sufran principalmente las consecuencias de una desnutrición prolongada. En ese sentido, agradecer también a todas las personas, a todo el público que se encuentra hoy presente y atenta a lo que nuestro ponente vaya a introducirnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Karen Dalina. Y ahora, con el permiso de nuestras personalidades, haré la presentación de nuestro distinguido invitado especial, maestro Andrés Covarrubias Añorbe. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencia del comportamiento con orientación en la alimentación y nutrición por la misma casa de estudio, estudiante del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, es abogado litigante particular en materia familiar y administrativa. Sus temas de interés son los derechos humanos, el derecho humano a la alimentación, propiedad intelectual y la semilla de maíz como bien jurídico. Y sin más preámbulos, le cedemos el uso del micrófono, lo estaremos escuchando muy atentos. Maestro, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Bien. Perfecto, les agradezco. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Segundo, agradecer en primer lugar a la Universidad de Guadalajara, a la coordinación del doctorado en Derechos Humanos por darme la oportunidad de este espacio. Igualmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit por brindarme la oportunidad de compartir un poco de lo que estoy trabajando respecto a mi tema de investigación. Y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan por permitirme hablarles un poco de lo que estoy trabajando. Bien, el día de hoy pretendo abordar de manera un poco general el tema del derecho humano a la alimentación en nuestro país
La intención es darles un poco del marco normativo, de la historia de la regulación de este derecho, algunos conceptos básicos y también abordar desde una perspectiva práctica, desde el punto de vista jurídico, ejercicios de este derecho y algunas reflexiones sobre cómo las autoridades y el gobernado podemos ejercitarlo y los principales problemas que creo yo que se derivan de este ejercicio, ¿no? Bien, voy a partir un poquito de mi presentación. Bien, si se alcanza a distinguir ya la presentación. No sé, ya. Bien, ya está, me parece. Listo, ya se alcanza a percibir. Sí, bien, de acuerdo. Bueno, Sí, ya, les todo bien. comentaba, mi tema es el derecho humano. Gracias, gracias. Mi tema es el derecho humano a la alimentación en nuestro país. Eh, la idea es presentar una pequeña introducción, como les decía, el marco normativo internacional y nacional, algunos conceptos básicos de este derecho y algunas reflexiones de la práctica jurídica relacionadas a esta prerrogativa, ¿no? Como breve introducción, es comentarles pues que el derecho humano a la alimentación está reconocido en nuestro país tanto por los tratados internacionales de los que México es parte, así como por nuestra norma fundamental. De reconocimiento se han expedido leyes secundarias recientemente, no son regulaciones secundarias añejas, y también en los últimos años existen algunas interpretaciones de parte de los órganos del Poder Judicial al respecto. No son muy extensas, de manera dan a entender que en México ya existe tanto normas jurídicas vigentes como interpretaciones de parte de los órganos del Poder Judicial. Eh, México es parte o ha incluido dentro de su marco jurídico este derecho humano desde que se adhirió al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1981 y en el 2011 fue reconocido formalmente en nuestra Constitución. Así, entendemos pues que en México existen marco jurídico desde el corte internacional hasta el corte nacional a través de nuestra norma fundamental, leyes secundarias y resoluciones de los órganos del Poder Judicial. En primer término, vamos a abordar un poquito el marco internacional de este derecho humano. Ha sido de un desarrollo bastante lento, si bien desde que existe la Declaración de los Derechos Humanos hizo mención de alguna manera a este derecho humano, la verdad es que su desarrollo ha sido bastante lento, ¿no? Además, ha sido con una regulación imprecisa porque no queda claro a qué se refería este derecho, tampoco queda claro cuáles eran su espectro o su abanico de acción. Inicialmente solo se refería a aspectos como de la lucha contra la hambruna, a un aspecto secundario de protección a la salud, ¿no? Teniendo una regulación bastante general y sin definición clara, ¿no? Además, era un derecho aspiracional. Esta situación ocurre con todos los derechos sociales, ¿no? No solo con este derecho humano. Y estaba prácticamente a expensas de las políticas públicas, de asistencialismo y de la capacidad económica de los estados. No obstante lo anterior, desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se incluyó, al menos de una manera implícita, este derecho humano, que estaba contenido en el artículo 25, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Este artículo decía lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Si se dan cuenta, pues era una regulación bastante general, sin especificar a qué se refería la alimentación o incluso sin especificar que existía un derecho relacionado a la alimentación.
Fue hasta 1966 con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ya se estipuló de manera clara el derecho a una alimentación que estaba dirigido principalmente a la protección contra el hambre y de alguna manera a la mejora de los métodos de producción de los alimentos y a la distribución equitativa de estos mismos a nivel mundial, ¿no? Si se dan cuenta, también desde esa fecha ya se contemplaba pues, lucha contra la hambruna y una distribución equitativa de los recursos naturales. Sin embargo, al día de hoy sigue siendo un tema de controversia, no obstante que ya está regulado desde 1966, ¿no? Aquí está el artículo completo de este pacto internacional. Los estados se supone que tendrían la obligación de buscar todas las medidas para proteger a sus nacionales contra el hambre, buscar que existieran métodos de producción y conservación de los alimentos para asegurarles también a las personas eh, la producción y el acceso y disponibilidad de estos alimentos, y buscar que la producción de los mismos fuera equitativa para toda la población. Eso es a nivel internacional, global, ya a nivel regional, en el continente americano, desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya se contemplaba también de manera implícita la protección de la alimentación para las personas, aunque estaba vinculada con la conservación de la salud, pero se entendía que es a través de la alimentación que las personas pueden proteger este derecho a la salud. Lo mismo ocurrió con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Si bien no estaba estipulado con claridad el derecho humano a la alimentación, sí se entendía que era parte del desarrollo progresivo de todos los derechos humanos que tenían como finalidad la protección de las personas en un sentido social, económico, cultural. Fue hasta 1988 que en América, a través del protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San Salvador, que ya se estipuló con claridad el derecho a una nutrición adecuada, con la intención de obtener el desarrollo físico, emocional e intelectual de las personas, y lo consideró una obligación estatal el, el permitir todos los medios necesarios para que esto ocurriera, ¿no? También aquí, aún el derecho a la alimentación era muy claro, lo vinculaban con la nutrición y dejaba algunos aspectos como la producción, el apartado del- de la estrategia cultural o la identidad cultural que tienen las personas hacia la alimentación también. Aquí en su artículo 12 se desarrolla este derecho. Y no es hasta que se expide la Observación General número 12 en 1999 por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya se explaya a través de un órgano internacional lo que deberíamos entender por el derecho a la alimentación adecuada. Si bien las observaciones generales no son como tal normas jurídicas, sí se entiende que son aportes teóricos de carácter jurídico a la manera en que se han aplicado y de la manera en que se ha interpretado lo que se entiende por un derecho humano. Como les digo, no son como tal vinculantes, pero sí sirven para que los estados, a través de su práctica y de sus experiencias, permitan crear información o conocimiento sobre este derecho humano o los derechos humanos en general, y con esto crear nuevas adecuaciones a las normas jurídicas ya existentes o crear también políticas públicas. A través de esta observación general, se crean lineamientos del derecho humano a la alimentación adecuada, se da un concepto, los componentes básicos y se establecen las obligaciones estatales de parte de los distintos gobiernos. El concepto que se desarrolla en esta observación general define al derecho humano como a la alimentación como una facultad que se ejerce cuando todo hombre y mujer o niño, ya sea solo o en comunidad, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Son todos los componentes principales: la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad de alimentos. La disponibilidad se refiere
a tener alimentos en cantidad y calidad suficientes para solventar las necesidades alimentarias de las personas y que estos sean socialmente aceptados y estén libres de sustancias nocivas. Y la accesibilidad se refiere a, como tal, a tener recursos económicos para poder comprar alimentos o los medios para producirlos, o tener acceso físico, es decir, acceso físico literal, que te pongan el objeto, el alimento a tu alcance. También define lo que es una necesidad alimentaria y se debe entender por esto al conjunto de necesidades fisiológicas de las personas, de los seres humanos, en las distintas etapas de su vida, de acuerdo a sus circunstancias de sexo, ocupación, y que en conjunto cubren las necesidades nutrimentales de estas personas y les permiten un desarrollo físico y mental. De acuerdo a la observación, los alimentos deberían ser libres de sustancias nocivas y socialmente y culturalmente aceptados, ¿no? Aquí podríamos pensar en alimentos que estén libres de sustancias nocivas, o como un caso que pudiera ser contradictorio a esta observación, lo que ha ocurrido en nuestro estado, por ejemplo, con los invernaderos o las industrias que se dedican a la agroindustria. Me parece que ya existen estudios de nuestra universidad respecto a que algunos, algunos alimentos conservan determinados químicos que han pasado ya a, pues a las personas y les han generado distintas clases de enfermedades. Me parece que aquí en nuestro estado existen algunos estudios sobre enfermedades renales relacionadas al consumo de alimentos que contienen sustancias químicas derivadas pues de la siembra de la agroindustria, ¿no? Y socialmente y culturalmente aceptados, pues se refiere a que nuestra comunidad obtenga pues los alimentos que han sido consumidos a lo largo de la historia, ¿no? Podemos pensar en sociedades que no consumen ciertos alimentos, por ejemplo, India, que no consume la mayoría de su población alimentos de carne de res, o la población judía que no consume puerco, las personas que son cristianas, católicas, que en determinada época del año, que es la cuaresma, no consumen alimentos relacionados a las carnes rojas, o incluso acá en nuestro país, lo que ocurre y que comentaba el licenciado respecto al maíz nativo y a la tradición que existe con México respecto a la siembra de maíz y todo lo que implica el maíz para México, que no solo es un alimento, sino que implica también una cuestión de identidad cultural hacia la siembra del maíz. La accesibilidad, como se mencionaba, tiene dos vertientes. La económica, que como tal es la capacidad monetaria para obtener los alimentos o los medios para producirlos, y la física, que consiste específicamente en poner en contacto físico los alimentos. Aquí principalmente se refiere a los grupos vulnerables. Podemos pensar en las personas discapacitadas, en los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, o algún grupo social o comunidad que por algún desastre natural está imposibilitado físicamente para obtener los alimentos. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es lo que ocurre con los huracanes, ¿no? Que las autoridades en su momento les brindan alimentos no perecederos, no, que no perecen a, a las comunidades que lo requieren, ¿no? Muy bien. En cuanto a las obligaciones estatales, también, de acuerdo a esta observación general, son tres: respetar, proteger y realizar, ¿no? Respetar se refiere a la obligación del Estado de no adoptar medidas que impiden el acceso al derecho a la alimentación adecuada. Aquí podemos pensar en que el Estado está obligado a emitir leyes que regulen el derecho humano a la alimentación. También está obligado a que las autoridades no violen este derecho. En cuanto a proteger, se refiere a que los estados están obligados a evitar que los particulares, ya sean como personas físicas o personas morales, priven a las personas del acceso a la alimentación adecuada. Aquí también podemos pensar en cuanto a los particulares, por ejemplo, el derecho a alimentos que se da entre los familiares, de padres a hijos, de hijos a padres. Cuando un deudor alimentario incumple, el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, los obliga al cumplimiento.
También podemos pensar en lo que está ocurriendo actualmente con lo de la semilla de maíz nativo, la siembra de maíz transgénico. El Estado, dependiendo pues de la postura política y del cómo se interprete el alcance del derecho humano a la alimentación, en teoría pudiera impedir que las empresas privadas, con base en la alimentación adecuada y socialmente aceptada por nuestro país, que sería el maíz nativo, evitar que los particulares cometan conductas que impiden el acceso a este maíz o que generen que pueda desaparecer o pueda existir alguna situación biológica agrícola que le impida la existencia al maíz nativo, que es parte de nuestra identidad. Por último, la obligación de realizar se entiende desde dos vertientes, que sería la de facilitar, que como tal es permitir a través de los medios existentes por parte del Estado, que las personas tengan las posibilidades de asegurarse un sustento y medio de vida, y con esto también asegurarse pues los alimentos necesarios para existir. Y hacer efectivo se refiere a cuando las personas por alguna circunstancia ajena a su voluntad están en un estado que no pueden proveerse directamente ellos alimentos y por lo tanto el gobierno o el Estado está obligado a proporcionárselos. Nuevamente el ejemplo de las personas que están en un desastre natural, las personas menores de edad o en una situación que se encuentren con alguna discapacidad que no puedan ellos mismos proveerse de alimentos. Y finalmente, las violaciones a este derecho humano se van a entender como tal cuando el Estado no garantice la satisfacción mínima de las necesidades alimentarias, no cumplan con las obligaciones que ya vimos de respeto, protección y realización del derecho, y que no obstante la existencia de estos derechos, el Estado no realice todo lo que se encuentre a su alcance para solventar esta obligación. Nuevamente aquí también se hace alguna acotación de parte de la observación general, que los estados, en la medida de sus posibilidades económicas y materiales, deberán cumplir con este derecho, ¿no? ¿Hasta qué punto estas posibilidades económicas van a permitir que se ejerza el derecho humano a la alimentación adecuada? Yo creo que pues, es un tema también a debatir, ¿no? Así las cosas, tenemos pues al derecho humano a la alimentación como una facultad que le corresponde a toda persona, ya sea en conjunto o de manera solitaria, para que pueda acceder de manera física y económica a alimentos en cantidad y calidad suficiente que le permitan su existencia y que estos sean socialmente aceptados y que no impliquen algún riesgo a la salud de las personas. Hasta ahora, el marco normativo que estamos mencionando es el marco normativo internacional, del cual México es parte, ya que se adhirió pues a estos tratados internacionales, y en virtud de ello México ha creado su marco normativo nacional. Los antecedentes de esto es que desde 1981 México es parte del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde el año 2000 ha presentado iniciativas o se presentaron iniciativas por parte de los diversos congresistas, casi siempre tendientes a algún punto muy particular, a la eliminación del hambre, a la desnutrición, eh, a las políticas alimentarias, a vincularlo con otros derechos como la educación o la salud, recientemente ya tendientes a la seguridad y soberanía alimentaria. También hubo iniciativas relacionadas a los actores que están involucrados en la producción de alimentos y la justicia social para estos. Eran regularmente a los productores, a las comunidades agrarias, las comunidades de campesinos o los ejidos, ¿no? Y fue hasta el año 2009 que se retomó una iniciativa ya añeja también del año 2005, perdón, que se trabajó, se presentó por los grupos parlamentarios en el 2010 y fue hasta el 2011 que fue aprobada. Eh, Prácticamente ocurrieron desde que México se adhirió al Tratado Internacional y que lo hizo parte de su marco normativo, derecho a la alimentación, hasta que se emitió como tal la reforma constitucional, transcurrieron 30 años, ¿no?
Esto nos da a entender un poco pues del desarrollo lento del derecho humano a la alimentación. Esta reforma constitucional terminó por reformar el artículo cuarto y el artículo 27 constitucional. Como les dije, está sustentada en que en los tratados internacionales de los que México llega parte y que por más de 30 años no se había reformado algo de nuestra Constitución, y reconoció la alimentación como un derecho humano y una obligación estatal, y sentó las bases para la regulación del sistema alimentario en nuestro país, que si bien anteriormente, antes de la adición de México al Tratado Internacional y a la regulación ya en la Constitución, se habían pretendido desde los años 60, 70, ya existían regulaciones del sistema alimentario, ¿no? Tanto de la producción como de la distribución de los alimentos, o de la transformación de los alimentos básicos en productos procesados, ¿no? La mayoría de personas que somos, pues que tenemos más de 30 años, recordamos, por ejemplo, la CONASUPO, recordamos también la Productora Nacional de Semillas, ¿no? La PRONACE, ¿no? Que eran parte de la política alimentaria del país, que de alguna manera, si bien no estaba reconocida en nuestra Constitución, sí tendía a través de la administración pública a intentar de alguna manera regular a través de políticas asistenciales el sistema alimentario de nuestro país, ¿no? Con esta reforma del artículo cuarto, se estableció pues al derecho humano a la alimentación como una obligación del Estado, y quedó como tal el texto en este momento de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará, ¿no? En los debates de los congresistas, la intención fue siempre dejar en claro que el derecho humano a la alimentación era una prerrogativa en beneficio del gobernado, y como consecuencia y contraprestación una obligación del Estado. Se pretendía que ya no tuviera este carácter de Ahí déjala, chica. asistencialismo de parte. Sí, yo las lavo, mi amor. Bien. A su vez también se reformó el artículo 27 de la Constitución, el apartado 20 en su último párrafo, con la intención de que no solo se estableciera como un beneficio, una prerrogativa en favor de la población, sino que también se buscara que la política de desarrollo rural y agroalimentario en nuestro país fuera tendiente a la protección de este derecho, ¿no? Es decir, garantizar el abasto de alimentos en beneficio de la población. Nuevamente, a principios de este año, se reformó otra vez el artículo cuarto y 27 constitucional, esta vez con la intención de incluir parte de la identidad nacional agroalimentaria, y que quedara claro pues de que el maíz nativo en México es parte fundamental de nuestra identidad. También hay que entender pues que venía el debate que ya comentaba el abogado respecto al maíz transgénico y a la introducción de esta semilla modificada dentro del sistema agroalimentario de nuestro país, ¿no? Todo este debate propició pues que México de alguna manera intentara blindarse con la introducción de esta semilla o de productos que están basados en esta semilla transgénica, ¿no? Aquí sí es un debate un poco complejo, que tiene que ver en parte con la producción eh, de los medios, con la producción de semillas a nivel internacional y el mercado, y con la producción de semillas a nivel local, o la manera en que lo contempla pues nuestro país, ¿no? De alguna manera en algún momento yo creo Vamos, que mami. existirá un debate más complejo relacionado a cómo México va a solventar sus tratados internacionales, sobre todo en materia de comercio y propiedad intelectual, con estas nuevas regulaciones que se establecieron en la Constitución y las leyes secundarias, ¿no? Que ya de alguna manera el país ha estado ahí debatiendo, sobre todo con lo del TEMEC, ¿no? Pero yo creo que más adelante se verá pues cómo lo resolverá el país, ¿no? Al final de cuentas, con esta nueva reforma, el artículo cuarto quedó de la siguiente manera: si se dan cuenta, se agregó prácticamente pues un párrafo completo, ¿no? México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas afromexicanos.
Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superan las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Y todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio cultural de México y su población. Debe priorizarse la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico y promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales, ¿no? Prácticamente esta reforma viene a establecer dentro del marco jurídico nacional lo que ya venía debatiéndose por grupos sociales, la comunidad civil, protectores de semillas, las personas que se dedican a la producción de semilla nativa, los campesinos, las comunidades indígenas, ¿no? Y en parte con la intención de blindarse pues de la introducción del maíz transgénico a través de los tratados internacionales de los que México ya es parte, ¿no? También lo mismo ocurrió con el apartado 20, último párrafo, el artículo 27, ¿no? Ahora se buscaría promover el cultivo tradicional de las semillas nativas a través del sistema Milpa o de este sistema agroalimentario, pues que incluye la siembra tradicional de maíz y otros elementos de la alimentación tradicional de México, como la calabaza, el chile, el frijol, ¿no? Y con la intención pues de rotar un poco o de abandonar un poco la siembra agroindustrial y fomentar la siembra tradicional, que en parte es lo que ha mantenido al maíz nativo vigente en nuestro país, ¿no? Y que sigue siendo un sistema productivo usado por la mayoría de las comunidades de nuestro país, sobre todo para el autoconsumo o la producción de consumo local, ¿no? Aparte de estas menciones del derecho humano a la alimentación en nuestra Constitución, también se hace mención de este derecho en otros apartados. El artículo 2, por ejemplo, relacionado a la alimentación de las comunidades originarias. El artículo 3, tercero, perdón, relacionado a la educación pública, donde la alimentación tiene énfasis para eliminar la desigualdad entre los estudiantes. Y lo que ya se conocía desde hace muchos años sobre la protección del interés superior de la niñez, es decir, el derecho a la alimentación desde un punto de vista del derecho civil, como las pensiones alimenticias entre particulares, ¿no? Con base en estas reformas constitucionales, se estableció, se promulgó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, con la intención de promover, proteger, respetar el derecho humano a la alimentación y establecer las bases para esto. Se establecieron algunos conceptos básicos sobre la alimentación adecuada, seguridad y soberanía alimentaria, y como tal, se establecieron medios para promover el consumo de alimentos adecuados. Se estableció ya formalmente el derecho a la información nutricional, que no obstante lo que había ocurrido con otras reformas como el etiquetado de alimentos, hasta ahora no se había establecido en alguna legislación formalmente este derecho a la información nutricional. También se estableció el derecho a un consumo diario y suficiente de alimentos a través de las canastas normativas, que como tal actualmente no existe información del gobierno federal de cómo se va a ejercer esta información en las canastas normativas. Lo único que sabemos que, al menos de lo que dice la ley, es que se refiere a determinado listado de alimentos básicos de acuerdo a las regiones y necesidades de cada comunidad o de cada estado o de cada grupo vulnerable según información oficial del estado. También se establecieron medidas para garantizar el abasto de alimentos y el derecho de toda persona a participar en la producción de alimentos, así como un sistema interinstitucional sobre la salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, ¿no? Hasta ahora tampoco me parece que se ha establecido formalmente, ¿no? Y por último, se establecen las bases para la Política Nacional Alimentaria y la Estrategia Nacional Alimentaria de nuestro país. Tampoco hasta ahora, si bien se establece que es parte del Plan Nacional de Desarrollo, no existe un documento por separado ni de la Política Nacional Alimentaria ni de la Estrategia Nacional de Alimentación.
En nuestro marco jurídico existen, aparte, otras menciones en la Ley General de Desarrollo, que se refiere pues a la protección de la alimentación para el desarrollo social de las personas. La Ley de Desarrollo Rural también lo establece como medios para la producción de alimentos. La Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo también lo hace mención, y aquí sí es muy clara esta legislación al poner el maíz nativo como el medio para garantizar el derecho humano a la alimentación en nuestro país. Y a nivel local existen por parte de casi todas las entidades federativas legislación en materia de derecho a alimentación adecuada, que es muy similar a la Ley General de Alimentación Adecuada. Algunos conceptos para dejar en claro este derecho humano. El concepto que ya leímos de parte de la Observación General número 12, que entendemos que que el derecho humano es la facultad que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea en conjunto o por separado, tiene acceso físico y económico a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El concepto que nos da la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, como el derecho al consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, que satisfaga las necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo de vida y que estos correspondan al contexto cultural y que permitan el desarrollo integral de la persona. También he decidido poner algunos autores con la intención de que se vea que el concepto es bastante similar también incluso por parte de la doctrina. También entienden estos autores que se trata de una prerrogativa en favor de los ciudadanos para permitirles el acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos que les permitan un desarrollo óptimo y que tengan las capacidades económicas y físicas para acceder a ellos y que estos correspondan con su cultura y que sean seguros para su consumo. Perdón. De misma manera, otros autores lo corresponden, entendiendo pues que el derecho humano es el acceso permanente y libre a alimentos o a los medios para obtenerlos y que estos correspondan con las tradiciones de la población y que se les asegure un desarrollo físico, psíquico, individual y colectivo a las personas, ¿no? A través de la alimentación. También me gustó este concepto de parte de otros autores, de Levi Hernández y Sandoval Guevara, porque nos permite verlo desde una perspectiva más amplia y las diversas aristas que abarca este derecho humano. En un primer lugar, como una prestación entre particulares, que ya lo habíamos hablado, que se entiende como el derecho a la alimentación o a la pensión alimenticia que se da entre las personas, entre padres e hijos a padres, ¿no? Desde una perspectiva social también se entiende como son las políticas públicas de carácter asistencial, también desde un punto de vista de prestación social laboral, que se refiere a que el salario es el medio por el cual los trabajadores y en general las personas obtienen recursos para alimentos, o el salario se convierte pues en el medio para obtener alimentación de todas las personas trabajadoras. Y por último, desde un punto de vista de un derecho social, como una prerrogativa en favor de todas las personas para equilibrar las condiciones de desigualdad de los grupos sociales, ¿no? Y bien, finalmente ya para concluir mi presentación, sí me gustaría una perspectiva práctica desde el punto de vista jurídico a este derecho humano, ¿no? Hasta ahorita les he brindado un poquito de la información general del marco normativo, con la intención de saber pues que existe el derecho, que existe la regulación y que también a través de esto pudiera ejercitarse o reclamarse el ejercicio de este derecho al Estado, el Estado como garante pues de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que la perspectiva del derecho civil es quizás la más común con la que todos hemos estado de alguna manera vinculados, ya sea porque seamos abogados y nos ha tocado llevar algún juicio de alimentos, o porque conozcamos a alguna persona que ha requerido de parte de la autoridad judicial el apoyo para hacer el cobro de alguna pensión alimenticia y poder ejercer este derecho humano, ¿no? Como tal, el derecho a los alimentos, desde el punto de vista civil, tiene muchísimo trabajo de la práctica jurídica, muchísimos antecedentes jurisprudenciales. Sin embargo, creo que ya en la práctica un poquito la mayoría de personas que en algún momento hemos llevado algún juicio de alimentos, nos surgen algunas dudas respecto a
qué tan protegido está este derecho, ¿no? Si bien el Estado cumple con su obligación de permitir a las personas el reclamo cuando existe violación por parte de particulares, es decir, cuando una persona siente que está siendo violentada en su derecho a la alimentación, puede pedirle a los órganos del Poder Judicial que quien le está violentando, en este caso, pues el deudor alimentario, sea obligado a cumplirlo. Sin embargo, ya en la práctica podemos pensar que si bien el Poder Judicial hace su labor en recibir la demanda, en exigir al deudor alimentario el pago, la verdad es que son lapsos prolongados en lo que la persona recibe su pensión, ¿no? Prácticamente, al menos aquí en Jalisco, yo creo que entre lo que presentas tu demanda, te conceden la pensión provisional y en lo que le requieren el pago al deudor, pueden pasar entre un mes a 3 meses, ¿no? Incluso más si es que no ubicas a la persona, ¿no? Y en todo este periodo, pues el derecho humano a la alimentación de el acreedor alimentario, pues ahí está, ¿no? Y como tal, pues se ha hecho lo posible, pero la persona no deja de comer, ¿no? Aquí que yo me pregunto qué podríamos hacer, ¿no? Para hacer que efectivamente se cumpla este derecho que de alguna manera pues está siendo conculcado, ¿no? Por más que existan el pago de los alimentos caídos, ¿no? ¿Qué debería hacer el Estado en esta situación, ¿no? Yo quizás en algún momento llegué a pensar que pudiera reclamarse en algún amparo el que juez que está llevando el trámite, exigirle que te dé rápido una fecha para el embargo o el requerimiento de pago de los alimentos, ¿no? Pero en caso de que no puedas ubicar a la persona, el acreedor alimentario se va a quedar pues con su derecho violado, el Estado debería asumir esta obligación. Incluso también podemos pensar en, por ejemplo, en las personas adultos mayores que ya no tienen trabajo, ¿no? Que ya también no tienen familiares que puedan solventarles sus necesidades, ¿no? Esas personas, ¿de qué manera van a poder ejercer el derecho humano a la alimentación, ¿no? Si pues ya están en una condición que físicamente se les complica mucho obtener ingresos, ¿no? Y que de alguna manera pues no tienen deudores alimentarios a los cuales exigirles, ¿no? Actualmente ha existido pues la posibilidad del asistencialismo a través de las pensiones del bienestar, ¿no? Pero aún así pues no es algo que les garantice como tal el ingreso, ¿no? O los medios, o como tal el alimento para sufragar sus necesidades fisiológicas, ¿no? Aquí quizás también sería obligación del Estado, o creo que existiría la posibilidad de algún reclamo legal en contra del Estado, ¿no? También pensar desde la perspectiva de la asistencia social, ¿no? Si bien aquí como tal todavía no es, sí deriva de una obligación del Estado, también está sujeta al presupuesto que tiene los gobiernos. Actualmente está investigando un poquito de la estrategia o del asistencialismo en materia del derecho a la alimentación, y por ahí me pareció la estrategia integral de asistencia social, alimentación y desarrollo comunitario, ¿no? Que como tal está dirigido a sectores de la población muy específicos, ¿no? Tendientes a combatir la pobreza, a apoyar en la alimentación relacionada a educativos, ¿no? Y está acá siempre a través del sistema DIF estatal o local, ¿no? Aún así, pues son maneras en que se ejerce de alguna manera el derecho humano a la alimentación o de la manera en que cumple el Estado, ¿no? También quise poner algunas resoluciones de los tribunales federales como la manera de demostrar en cómo se ha ejercido ya como tal en un proceso jurisdiccional el derecho humano a la alimentación. Este amparo en revisión del 82 del 2016 me pareció un buen ejemplo de cómo un particular reclamó al Estado el incumplimiento de este derecho, ¿no? De aquí derivó una tesis de jurisprudencia que trae este rubro: derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es de carácter pleno y exigible, y no solo una garantía de acceso, ¿no? Lo interesante de esta tesis es que a través de la interpretación ya de los órganos jurisdiccionales, formalmente se crea o se establece como el derecho humano a la alimentación adecuada como una prerrogativa plena y exigible, obviamente exigible al Estado, ¿no? Y nos deja un antecedente
para un posterior reclamo, ¿no? Es decir, los órganos jurisdiccionales ya abundaron en el tema y han establecido alguna especie de criterio desde su postura de órganos jurisdiccionales, ¿no? A grandes rasgos, el proceso se trató de un particular que reclamaba la omisión de la Secretaría de Economía de regular los precios de la canasta básica, ¿no? Eh, Como les comentaba, a través de esta resolución se estableció que el derecho a la alimentación es una prerrogativa plena y el Estado está obligado a cumplirla, y tanto el derecho humano a la alimentación como todos los derechos humanos son tendientes o medios para alcanzar la justicia social, ¿no? Finalmente, amparo no se le concedió a la persona porque no estableció con claridad cómo se estaba vulnerando este derecho, y sin embargo, a pesar de toda esta situación de que no se le benefició con el amparo, sí dejó un antecedente claro de lo que es el derecho humano a la alimentación, ¿no? Además de esto, también otro trámite jurisdiccional, un recurso de queja llevado ante un tribunal colegiado. Ahora, en cuanto a un caso particular de unos migrantes que fueron detenidos dentro de un centro de migración. Principalmente el reclamo no estuvo tendiente al derecho humano a la alimentación, fue algo accesorio. El objetivo era darle la libertad del que fue privado un migrante en una estación migratoria. Sin embargo, como parte de esto, se concedió la suspensión provisional para evitar que el migrante fuera deportado, y si iba a estar alojado en este centro migratorio, debería concedérsele todo lo necesario para que fuera un refugio digno, entre ellos la alimentación adecuada, ¿no? Este antecedente nos sirve un poco pues también para dejar en claro que el derecho a la alimentación pues también le corresponde a las personas migrantes, ¿no? Son individuos que de alguna manera tienen una estancia transitoria aquí en nuestro país, pero pudieran exigir este derecho cuando están dentro de las instalaciones de una estación migratoria, ¿no? O incluso también pudiéramos pensarlo mientras está en tránsito, quizás pudiera exigirle la alimentación a los órganos del poder del Estado, ya sea el Ejecutivo, ¿no? A través de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y finalmente también otro ejemplo que no viene aquí anexado en las reflexiones, pero también es lo que comentaba el licenciado respecto al debate que existe por el maíz transgénico y el maíz nativo, ¿no? Hasta ahorita no existen, al menos en antecedentes de resoluciones jurisdiccionales, formalmente establecidas como tesis o jurisprudencia, algún debate entre la protección del maíz nativo como parte del derecho a la alimentación adecuada y también la provisión del maíz transgénico como parte de un medio que está transgrediendo un bien jurídico protegido como el maíz nativo, ¿no? Actualmente es el motivo del debate eh, por los tratados internacionales en materia de comercio y la manera en que México va a tener que pues, establecer alguna clase de punto medio entre la regulación comercial internacional y la regulación nacional respecto a una semilla que es de relevancia agroalimentaria para nuestro país, ¿no? Y finalmente, las referencias, ¿no? Igual estoy a la orden para cualquier duda o comentario, ¿no? Les agradezco la atención. Le agradecemos, por supuesto, todas estas reflexiones que nos comparte, maestro, y aprovechamos el momento para que si alguien tuviera alguna duda, algún planteamiento, algo que compartirle al maestro, a nuestro ponente de esta jornada de capacitación, es el momento. También informarles que en el chat fue colocada la liga para el registro de la asistencia y se pueda emitir la constancia correspondiente para la participación de cada uno de ustedes. Así que el momento de preguntar ha llegado. Si tuvieran alguna duda, pueden hacerlo. Hola, yo tengo un par de preguntas y comentarios para el maestro Andrés. Muchísimas gracias, primero, antes que nada, por la excelente ponencia y la gran tranquilidad que nos da que se estén atendiendo desde los derechos humanos, este derecho tan importante a a la alimentación y por ende a la salud, que es el tema de
de mi interés, es si pudiera haber como, o hay alguna legislación en cuanto a un registro nacional de deudores alimentarios, una. Dos, la participación de las transnacionales para que no tengamos el acceso a la buena alimentación en cuanto a que vas a cualquier supermercado y lo que tienen son alimentos de muy baja calidad que prácticamente nos envenenan y provocan enfermedades autoinmunes como diabetes, lupus, y en algunas ocasiones hasta pueden provocar cáncer. Y cómo se están dando desde el Estado mexicano las regulaciones para estas empresas transnacionales, el que no se introduzcan estos alimentos que nos están haciendo tanto daño. Te agradezco mucho, compañera. Y bueno, en primer lugar, sobre tus preguntas, eh, tengo entendido que sí existe ya la propuesta a nivel federal y a nivel estatal, aquí en Jalisco, de la creación de un registro de deudores alimentarios, ¿no? Me parece que sí se ha avanzado y creo que hasta cierto punto ya está próxima a que salga o al menos alguna iniciativa formal, ¿no? Sin embargo, creo que sí tuvimos en algún momento ahí el debate de hasta qué punto este registro de deudores alimentarios va a cumplir su fin respecto al pago de la pensión alimenticia, ¿no? Teniendo en cuenta que de alguna manera van a restringir algunos derechos de los deudores, ¿no? Derechos que quizás a través de otros medios no sería necesario restringirlos, ¿no? Aquí ya sería pues un debate de qué tan constitucional o convencional sería esta restricción de registro de los deudores alimentarios, ¿no? Porque de alguna manera se estigmatiza a las personas que están en esta condición, ¿no? Más allá de que sean o no, bueno, más allá de que efectivamente están incurriendo en una violación a la legislación y una violación al derecho humano de sus hijos o de los acreedores alimentarios. Sin embargo, sería, bueno, yo creo que en su momento, ya que salga como tal la regulación, sí sería motivo de revisión para ver en qué sentido se está regulando este registro de deudores alimentarios, ¿no? Sobre las transnacionales, actualmente es el debate que existe de parte del gobierno mexicano y respecto a los tratados internacionales en materia de comercio, y también es el debate que existe entre los grupos de protección a la semilla de maíz, las organizaciones civiles, las comunidades agrarias, los ejidatarios, los campesinos, ¿no? El problema aquí está en que para nuestro país y para las comunidades que se dedican a la siembra del maíz, el maíz tiene un carácter no solo de bien, ¿no? También tiene, es decir, de bien, de objeto, ¿no? También tiene un carácter de cosmología, tiene también un aspecto cultural, de identidad con nuestro país, ¿no? Y las personas, o el mexicano, o la mayoría de los mexicanos, tenemos un vínculo con la semilla de maíz distinto al que tienen pues los otros países, ¿no? Otras comunidades. Este es, creo que, la base de la regulación nacional, es decir, a través de que México se identifica con esta semilla en particular, por ser centro originario del maíz, por ser también centro de su desarrollo y por tener pues prácticamente su alimentación basada en esta semilla, tiene una identidad muy arraigada hacia el maíz, ¿no? Y el maíz nativo en particular, ¿no? En cambio, las transnacionales o los países que no tienen esta vinculación con una semilla en particular, pues ven a la semilla de maíz como si fuera otro objeto del comercio, ¿no? Y por lo tanto lo regulan en ese sentido, como si fuera un objeto apropiable y también comerciable, ¿no? Entonces, la regulación que existe, por un lado, lo ven como si fuera un bien dentro del mercado y por otro lado, en nuestro país se ve como un bien que está
ajeno a las reglas del mercado por la identidad que existe, ¿no? Yo creo que es el punto de controversia, ¿no? ¿Cómo se va a regular para que en un país como México, que está, donde existe el libre mercado, pues bienes tan particulares como esta semilla no se metan en conflicto con la regulación del comercio, ¿no? Eso en cuanto a un tema muy particular que es la semilla de maíz, ¿no? En general, la regulación de las transnacionales o lo que promueven las transnacionales, pues es la posición de su producto en el comercio, ¿no? Y pues el debate está también con las personas que no coinciden con estas regulaciones de las empresas transnacionales, ¿no? de comercio, ¿no? Casi siempre están pues orientadas a las ganancias, al libre mercado, ¿no? Y por el otro lado, las personas que están buscando que los alimentos sean saludables, que no generen algún daño a la salud, que promuevan la nutrición, ¿no? Que promuevan también pues la actividad o que promuevan la identidad cultural, ¿no? Que al final de cuentas también la alimentación está relacionada a un aspecto social y de comunidad, ¿no? Y nuevamente, pues entra el debate, cuando uno le da esta concepción a determinados alimentos, o está buscando de los alimentos estos beneficios o estos puntos particulares, cuando al mismo tiempo ocurre por otro lado, pues que las tradicionales no tienen ninguna intención de esto, ¿no? Sino del mero comercio con un objeto que para ellos es igual como si fuera una bicicleta o algún otro producto, ¿no? Creo que por ahí va pues el debate. Creo que depende pues mucho de los gobiernos en turno, las regulaciones que se dan. Actualmente el gobierno que corresponde pues a Morena o a la simpatía de Morena está con esta tendencia, porque en parte también creo que los simpatizantes o las personas que han tomado los órganos de poder tienen esta vinculación o esta perspectiva de lo que es la alimentación, la nutrición y también en el caso particular de un producto, esta concepción de lo que es la semilla de maíz para nuestro país, ¿no? Quizás en gobiernos anteriores no existía esta regulación porque no sentían identificación o no estaban en el poder estos grupos que sí tienen esta concepción de determinados productos de nuestro país, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, Amor, pero pues más o menos ahí intenté hacerlo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Creo que es un gran avance el que se está haciendo y sobre todo la visibilización de este derecho tan importante a la alimentación sana en Jalisco, en México. Y pues nada, felicitarte por tu ponencia, maestro, y estamos en contacto. Gracias. Maestro Andrés, tenemos otra pregunta en el chat. Agradecemos a Montserrat Galván, quien pues le cuestiona sobre qué posibles reformas se podrían implementar para mejorar el cumplimiento del derecho a la alimentación. Bien, le agradezco la pregunta a la compañera. Considero que hasta ahorita la regulación que está surgiendo es prácticamente reciente, ¿no? Si se dieron cuenta, pues de que desde que México se adhirió al Tratado Internacional, ha sido la reforma constitucional, pasaron 30 años, y de la reforma constitucional a que salió la ley de alimentación adecuada, transcurrieron 13, y nuevamente la reforma constitucional pasaron otros 14 años, ¿no? Esta situación yo creo que demuestra un poco pues que el concepto de lo que es el derecho humano a la alimentación aún está pues en constante creación. Yo creo que también no queda claro qué tanto va a abarcar este derecho, ¿no? Y sobre todo porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Relacionadas al derecho civil, que conocemos de los alimentos, que está muy trabajado, ¿no? A la perspectiva social de este derecho humano, ¿no? Como lo que estamos comentando de la regulación de los alimentos, que sea nutritivo, la regulación de un alimento en particular como la semilla de maíz, ¿no? Y también aspectos ya del asistencialismo, ¿no? De cómo se le brinda pues, a las personas que no tienen como tal el medio para obtener recursos económicos o el alimento en sí, cómo el Estado les va a brindar todo esto, ¿no? Si bien ya existe la regulación, yo creo que falta establecer los medios para hacerlo práctico, ¿no? Porque son muchísimos puntos
que van a converger y que quizás no solo van a referirse al derecho humano a la alimentación, como lo mencionaba la compañera Alegría, también relacionadas a la salud, ¿no? Yo creo que también va a haber aspectos de la educación, ¿no? Donde de alguna manera los estudiantes, para tener un desarrollo pleno educativo, van a tener que vincularse con la alimentación, ¿no? Toda esta situación yo creo que sí va a requerir tanto de trabajo especializado en diversas materias, como de que se establezcan métodos específicos regulados por la legislación y por políticas públicas para que poco a poco el derecho humano quede, una, conceptualizado de manera clara, y dos, que queden también las medidas o los medios para que el derecho se ejerza efectivamente, ¿no? Y creo que un punto extra también corresponde a los juristas, a las personas, a los órganos técnicos del derecho, el también intentar trabajar nuevas perspectivas de lo que pudiera ser el derecho humano, ¿no? Ejercer juicios de amparo, ¿no? Establecer investigaciones, ¿no? Es decir, ejercer trabajo técnico jurídico que invite a los órganos del poder judicial, a los órganos del poder legislativo, a la administración pública, a que se establezcan los medios para el ejercicio adecuado, la protección también, y en su momento el reclamo del cumplimiento de este derecho humano, ¿no? Y no sé si queda claro también. Bueno, en lo que nos responde Montserrat Calván, si no es que tuviera alguna otra duda, también agradecemos a Rita Emilia Luna Peña. Le cuestiona, maestro Andrés Covarrubias, ¿qué opina usted de que no se ha indicado realmente el derecho a la información nutricional, su accesibilidad para fomentar el sano desarrollo y la prevención de enfermedades? Bien, gracias por la pregunta. Eh, en teoría, este derecho, pues prácticamente salió el año pasado, al menos en establecerlo en la legislación que corresponde a la alimentación adecuada. Anterior a eso, sí se había trabajado por parte, creo que de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y, ay, no recuerdo qué otra secretaría, el derecho, bueno, no derecho, la intención del etiquetado de alimentos con la intención de que existiera información nutricional accesible al público. No sé si recuerdan ustedes, antes de que se establecieran este etiquetado de alimentos de los sellitos, antes la información nutricional venía como calorías, venía como ingredientes de no sé qué agregado, ¿no? Esta situación, ya había estudios de parte de nutriólogos, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, ¿no? Donde de alguna manera demostraban que el etiquetado anterior pues realmente no le da nada al consumidor, ¿no? Porque una necesitaba conocimientos especializados en nutrición o química para más o menos entender de qué se trataba, ¿no? Y segundo, pues la población difícilmente se detenía a revisar los empaques, ¿no? Con la intención de que esto mejorara, se buscó el nuevo etiquetado de alimentos, ¿no? Que es donde viene ya los sellitos, ¿no? Esto con la intención de que la población, sabiendo que, o con un método bastante sencillo de que mientras más sellos tuviera, probablemente va a ser menos saludable, se previniera el desarrollo de las enfermedades, obviamente dejando a criterio de las personas, de los nacionales, ¿no? Del gobernado, para que con el derecho a la información ellos pudieran ejercer también el derecho a una nutrición y el derecho a la alimentación, ¿no? Actualmente, después de de este contexto histórico, con el establecimiento del derecho a la información nutricional, yo creo que sí daría pie a que si uno considera que se está violando, pudiéramos ejercer alguna clase de proceso legal, ¿no? Teniendo en cuenta que ya está establecido en la Constitución como el derecho a la alimentación y que también está establecido ya en la legislación secundaria como una variante de este derecho, el derecho a la información nutricional, ¿no? Considero pues que sería un ejercicio jurídico interesante, ¿no?
Eh, ¿Hasta qué punto se ha protegido este derecho a la información? Realmente desconozco, pues yo creo que sí también sería materia pues de algún análisis para ver hasta qué punto se está protegiendo el derecho a la información de de los particulares, ¿no? Del gobernado. Igual eso yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Para trabajar como ejercicio jurídico o también como tema de investigación. Y no sé si respondo también a la pregunta de la compañera. Gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. Por lo pronto, bueno, sí, ya nos comparten que disipó las dudas tanto para la compañera Montserrat Calván como a la compañera Rita Emilia Luna. ¿Alguien más tiene algún planteamiento, alguna duda, algún comentario? Vemos también en el chat, pues, mensajes de felicitación a su interesante y muy precisa ponencia que nos está compartiendo el día de hoy, maestro Andrés. Y bueno, antes de pasar con la entrega del reconocimiento y la constancia, me gustaría que quienes estén en la posibilidad de encender sus cámaras puedan hacerlo para tomar una fotografía de evidencia y registrar la participación de cada uno de ustedes, por favor. Y bien, en lo que el resto enciende sus cámaras, y si me lo permiten, a nombre del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de este organismo de derechos humanos en Nayarit, me permito dar lectura al reconocimiento por su participación y que a la brevedad posible le haremos llegar, maestro, y que a la letra dice lo siguiente. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia al maestro Andrés Covarrubias Añorbe por haber dictado la conferencia Derecho Humano a la Alimentación en México, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, impartida de manera virtual el miércoles 28 de mayo de 2025, de PIC Nayarit, a 28 de mayo de 2025. La firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y por supuesto, agradecerle su tiempo y todos estos comentarios, estos datos y reflexiones que esta mañana nos comparte. Maestro, ¿algo más que desea agregar? No, solamente agradecerles a todos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el espacio, a todo el personal que la conforma, también al Doctorado en Derechos Humanos, a la coordinación, a la doctora Karen, por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes y, claro, obviamente a todas las personas que fueron parte pues, de la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. No nos queda más que reiterarle nuestro agradecimiento, maestro Andrés Covarrubias, y por supuesto agradecerles a todas, todos y todes por haber atendido esta nueva invitación por parte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y todas las instituciones organizadoras. Nos escuchamos, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una excelente tarde.